el mensaje o el tema, gracias mi hermano, aquí con este ya está. El mensaje o el tema que vamos a ver es muy particular. Estoy buscando mis lentes, no dejé mis lentes, los tengo en algún lado. Aquí está, ¿verdad? Para que vean cómo está mi mente y mi vida. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en nuestra mente, ¿verdad? Que nuestra mente empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y en nuestra mente entran ideas, 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 y nos llenamos tanto de ideas en la cabeza que eso nos hace un desbalance. Y nosotros como seres humanos estamos muy, muy sensibles a que esto nos suceda diario. Por eso es importante, hermanos, siempre, antes de iniciar el día y al terminar el día, respirar, tomar un tiempo y checar el balance de nuestra mente. Para que pueda tener coherencia y congruencia todo lo que hacemos durante el día, durante la semana, durante el mes, durante los años, ¿verdad? Esta mañana tuvimos un coro muy bonito y diferente y pensaba yo cómo Dios empieza a levantar a sus siervos. Y me encanta poder estar presenciándolo sobre todo, ¿no? Valentina, yo le di clase dominical cuando era una nené. Y ahorita es toda una señorita cantando y dentro de una familia pastoral, sirviendo al Señor. Y de verdad es que estoy emocionado ver qué van a pasar en los siguientes 10 años más que Dios va a levantar entre todos nosotros. Eso es una bendición, hermanos, y para eso estamos. Y el tema de esta mañana es un tema controversial en cuanto a las obras y la fe. Y yo espero que esta mañana pueda yo transmitirles qué son las obras, qué es la fe y por qué Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para iniciar nuestro estudio. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias bendito Señor por esta mañana, gracias Padre Santísimo por todo lo que nos brinda Señor para que nosotros podamos estar aquí presentes en tu santo nombre, por el poder de tu Espíritu Señor, congregados para aprender más de tu sabiduría, de tu palabra Padre Santo, para crecer en el Espíritu, para crecer en nuestro andar todos los días y seguir transformando, Padre, nuestras vidas, pero sobre todo nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te pido, Padre, que nos guíes con el poder de tu Espíritu, que nos des toda la atención que necesitamos, que abras nuestro entendimiento, Señor, que me guíes con poder, Padre, para que todo lo que yo voy a compartir provenga únicamente de ti, Señor, y que todo esto sea para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues entremos de lleno. Y para poder llevar este debate, ¿qué son las obras? ¿Qué es la fe? ¿Es primero la fe y después las obras? No, pero primero son las obras y después la fe. O las obras es muy importante, la fe también, pero es más importante las obras, pero no, pero la fe es importante, pero es más importante lo que tú haces. Vamos a ilustrarnos, como debe de ser en todos los temas, de que está bien, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero a nosotros, ¿qué nos debe de interesar? ¿Qué dice Dios al respecto? Para que sobre ese lineamiento, entonces todos nosotros nos adaptemos y nos acoplemos, ¿verdad? Y para poder lograrlo, pues vamos a entender qué es la fe y vamos a entender qué son las obras. Y después vamos a ver cómo se relacionan entre sí. La fe, hermanos, yo no se las puedo describir, yo no les puedo decir qué es la fe. Hay muchos teólogos que pueden decir, la fe es así, la fe es esto, la fe es la acción y la suma de muchos eventos, pero de verdad es que la definición de la fe Dios mismo nos los da y nos los da en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, por favor.
Y ahí vamos a encontrar en el libro de Hebreos, en el 11, que Dios nos dice exactamente qué es la fe, ¿verdad? Y leemos, hermanos, dice, es pues la fe, está afirmando Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿quién de aquí me puede decir que ha visto al Espíritu Santo? Nadie. Podemos preguntar en todo el planeta Tierra y nadie lo ha visto. Ahora, si yo les digo, levante la mano el que tiene la convicción de que el Espíritu Santo existe y mora en él. Exactamente. Podemos ver que con un solo verso, tan fácil y tan sencillo, Dios nos dice, esa es la convicción. Pero la fe además es la certeza, la seguridad que podemos decir de que algún día, yo no sé cuándo, pero algún día voy a ver al Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Quién tiene esa certeza? Hermanos, esa es la fe. Muchos dicen, es que te lavaron el cerebro. No, no me lavaron el cerebro, me lavaron el cerebro, me lavaron mi mente, me lavaron mi cuerpo, me lavaron mi ser, me lavaron mi alma, me lavaron mi espíritu. Todo. Porque todo estaba corrompido y Dios lo limpió. Y ahora yo tengo la verdad. Esa es mi fe. La fe se describe en sí misma y Dios nos la describe tan sencillo. No es complicado de entender. ¿Correcto, hermanos? Ahora vamos a ver qué son las obras. Y las obras es un término muy sencillo y un término bíblico. Dice que las obras son las acciones o los hechos de una persona para un propósito. Esas son las obras, ¿verdad? Cuando nosotros, ahorita que estamos en este entorno, alguna vez han visto un edificio, ¿no?, que se está construyendo. Y eso que se está construyendo le denominamos es la obra, ¿verdad? Porque es el conjunto de muchas acciones, de muchos trabajadores que están haciendo un proceso para un propósito al final, que es hacer un edificio, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al teatro, también se usa el término coloquial de decir, vamos a ir a ver una obra de teatro, ¿verdad? Y esa obra, ¿qué significa? Pues es la acción de la interacción de muchos actores que nos dan una puesta en escena y nos dan un mensaje. La obra, hermanos, es lo que yo hago día a día. Esas son las obras. No es un término especial, no es un término oculto, no es un término místico, no. Es sencillo. Las obras es las acciones o hechos de una persona. ¿Y cómo podemos determinar qué es eso? Porque Dios va a juzgar al mundo. Y cuando dice su palabra que Dios va a juzgar al mundo, está hablando de a la humanidad. ¿Y saben qué va a juzgar Dios de la humanidad? Sus obras. Vamos a Romanos, libro de Romanos, por favor, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Vamos a iniciar desde el versículo 1, hermanos. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1. ¿Me dicen amén cuando estemos ahí? Perfecto. Leamos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el 6 es la clave. Vamos a leerlo juntos, hermanos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a tus hechos, conforme a mis hechos. Eso es lo que va a juzgar Dios. ¿Cuáles fueron tus obras en la tierra en el tiempo que yo, Dios Todopoderoso, dispuse para ti? 10 años, 20 años, 50 años, 80 años, 90 años, 100 años. Cada uno tiene una medida distinta. Pero quien está en control es Dios. Eso es lo que va a juzgar Dios de ti, tus obras. Entonces las obras, hermanos, ¿son importantes? Sí, son importantes. Pero tenemos que evitar una confusión. Hermanos, el cielo no se gana, ni se merece. El cielo, si lo ilustramos como la casa de Dios, ¿verdad? Todos están convidados a ir. Todos están invitados a entrar. Pero hay un requisito para entrar. Y ese requisito se llama Jesucristo. Hermanos, la salvación tiene la suma de obras, pero no son las obras del hombre imperfecto. La salvación se dio, hermanos, por las obras de un solo hombre perfecto. La obra de morir por el hombre, la obra de aceptar el castigo del pecado del mundo, la obra de recibir la ira de Dios para que toda la humanidad tuviera acceso a la salvación y al Padre. Fueron las obras de Jesucristo, hermanos, en la cruz, en su ministerio, en sus enseñanzas, en su obediencia al Padre, porque Él lo ha manifestado siempre. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo al final en la cruz? Dice, consumado es. La obra, hermanos, estaba siendo terminada para que tú y yo, por medio de la fe en esa obra, tengamos acceso al Padre. ¿Se entiende, hermanos? No es cuántos regalos tú puedas llevar a los niños en Navidad. No es cuánta ropa tú puedas regalar al necesitado. No es cuántos buenos actos que en tu juicio, acabamos de leer, en tu juicio, son buenos o malos, te van a dar el derecho o el acceso para ir a los cielos. No es eso. Es la fe en las obras del hombre perfecto que hizo para el hombre imperfecto. Y ese hombre imperfecto, hermanos, yo soy uno de los más grandes que puede existir. Pero por gracia y por misericordia de Dios, por poner mi fe en la obra de Jesucristo, hoy puedo decir que yo tengo un lugar en los cielos. Así de sencillo, hermanos. No hay que complicarse. No tenemos que hacer 18 Padres Nuestros todos los días antes de ir a acostarnos a dormir.
No hay que encender 80 veladoras a 80 lugares, en 80 ídolos distintos, para estar bien con Dios. No se trata de ganar el cielo, se trata de poner nuestra fe en Dios. Se trata de arrepentirnos del hombre viejo y se trata de ir ahora en pos de mi vida nueva, renovada, en la obra de Jesucristo. Ese es el tema central de las obras, hermanos. Y las obras son necesarias, fueron necesarias para la salvación. Y la Escritura es muy clara en esto. Sí, son importantes las obras, pero para ser salvo, las que cuentan, las que valen, son las obras que ya hizo Jesucristo. El hombre se tiene que adaptar y asociar y poner su fe en esas obras. Porque si no, hermanos, de verdad, no hay ningún hecho, no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganar el cielo. Nada. Es como la casa de todos ustedes. Nadie de ustedes puede entrar a mi casa sin primero que yo se los permita. Porque si ustedes entran a la fuerza, es un delito. Entonces, hermanos, el cielo está abierto para todos, pero hay un requisito. Tienes que poner tu fe en las obras del Señor Jesucristo. Y hermanos, no es cuento mío, viene de la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer de los versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, de los versículos 1 al 10. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a reafirmar. Versículo clave 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie presuma, para que nadie te mienta, para que nadie te pervierta, para que nadie compita, porque nadie puede hacer algo para ir a los cielos por sí mismo. Y cuando habla que es un don de Dios, es un regalo. Y la gracia, como dice, porque por gracia, porque la gracia, un término que les voy a dar es por la buena voluntad de Dios.
porque Dios quiso en su soberanía, somos salvos por medio de la fe, pero te reafirma en Jesucristo, en Cristo. Porque por tal amor de Dios al mundo, estoy parafraseando, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo a morir, a salvarnos, a darnos esa oportunidad. Y Cristo en Romanos 8, en 5:8, ¿qué dice? ¿Verdad? Que de tal manera que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros en nuestro lugar. Así muestra Cristo Jesús su amor para nosotros. Entonces, hermanos, las obras son las obras que Dios dispuso para la salvación. La fe, o sea, nuestra confianza, nuestra certeza y nuestra convicción en lo que hizo Jesucristo es lo que nos da un lugar en los cielos. No las obras, no lo bueno que tú puedas hacer, lo que hizo Jesucristo. Vamos al libro de Gálatas, hermanos, y vamos a ver qué más hace la fe en nosotros. El libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer 3 porciones del capítulo 3 para seguir en el contexto. Por tiempo no lo vamos a leer todo. Y vamos a leer primero del 1 al 5. Empieza la carta o el capítulo de Gálatas algo intenso, ¿verdad? Era Pablo que estaba sancionando a las iglesias de Galacia, eran muchas iglesias. Y empieza y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí les estoy diciendo: iglesia, ¿qué estás haciendo? Tú ya sabes que Jesucristo murió por ti. Eso es lo que les estaba diciendo. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, si recibisteis el Espíritu con el grande Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Pablo les está diciendo: el Espíritu Santo que mora en ti, ¿lo recibiste por qué? ¿Por las obras o por tu fe? Les está recordando Pablo. Y en el 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, Dios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y empieza ahí otro tema, Pablo, dando un ejemplo de Abraham. Abraham, hermanos, creía que iba a venir el Mesías. Por lo tanto, Abraham hacía las obras no de sus pensamientos, no de su corazón, no de sus impulsos, sino lo que Dios Padre le indicaba. Y por guardar esas obras, por obedecer esos mandamientos, por hacer las cosas, fue justificado, pero no por lo que él hizo, sino por qué creen ustedes que Abraham cumplía lo que Dios le decía. ¿Por experimentar a ver qué pasaba el día siguiente o por la fe que tenía firme de que el Salvador iba a venir por él? Es la fe, hermanos, que opera, no las obras. Pero Abraham manifiesta su fe por sus obras. Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Seguimos leyendo más adelante al 10, siempre en Gálatas, hermanos, en el
versículo 10, del 10 al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, aquí está hablando de la ley de Moisés, de los mandamientos, de todos los rituales que tenían los judíos, dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, hermanos, si habían 20 cosas y tú fallabas en una, habías fallado en las otras 19 restantes. Porque la ley era para un hombre perfecto, no para un hombre muerto en sus delitos y en sus pecados. Vamos a seguir leyendo. Y que por la ley ninguno, aquí nos está diciendo claramente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, el salvo, el acepto, ¿por la qué? Fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, son hechos, son acciones. En otras palabras, son obras. Y la ley, 13. Sigo en el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, y eso es muy importante lo que estábamos leyendo, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Vuelvo a lo mismo, es fe. La salvación es por fe en las obras de Jesucristo. Porque, hermanos, Jesucristo, hombre, es el único hombre que cumplió la ley sin quebrantarla. Lo voy a ilustrar de esta manera. Jesucristo dijo, tú no puedes cumplir, 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 tú no la puedes cumplir, tú no la vas a cumplir. Tú casi estás, pero aquí vas a fallar, tú no, tú estás muy alejado, tú no, tú sí, tú más o menos, casi, pero aquí vas a fallar, aquí. Entonces Jesucristo dice, yo la puedo cumplir. Yo la cumplo por ti. Solo pon tu fe en mí. Y sigue después las obras de obediencia. Ama al Padre como yo le amo. Obedece al Padre como yo lo obedezco. Ora al Padre como yo oro. Ama a tus hermanos como yo les amo. Esas son las obras de obediencia. Lo que Jesucristo, después de haber cumplido y resucitado y estar a la diestra del Padre, eso es lo que espera de cada uno de los que han puesto su fe en la obra que ha hecho. Y vamos al capítulo 21, versículo 21, hermanos. Gálatas 3, seguimos en este capítulo. Versículos 21 para concluir. Y dice, empieza con una pregunta. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Y Pablo nos dice aquí, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley
ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestro maestro, nuestro conductor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Yo voy a levantar mi mano, hermanos, porque yo he dicho muchas mentiras. ¿Quién ha dicho mentiras? Por una mentira, por una sola, el juicio de Dios para mí es ir al infierno. Por una mentira. Pero por la fe en mi Señor Jesucristo, que me abraza y me dice, hermano, eres débil, pero por la gracia de Dios, yo estoy aquí para ti. Olvídate del infierno y vive para mí. ¿Será complicado? Es complicado, porque todavía estamos en este pellejito. Porque todavía estamos en el mundo. Dios dice, están en el mundo, pero no sois del mundo. Están ahí, pero no son de ahí. Hay que manifestar en el mundo, hermanos, qué es lo que somos. Y dato curioso, estaba viendo unos videos porque mi hija está obsesionada ahorita con los mariachis. Y hay un video donde había caminando muchas personas en Milán y estaban los italianos, pues iban y venían en su día normal. Y de pronto llega una persona vestida normal, no tenía el atuendo del mariachi, pero saca un violín. Y yo sé que ustedes a lo mejor no conocen esta canción, pero empezaba tan, taran, 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 taran. Y al rato sale uno con la trompeta y al rato sale uno con la guitarra. Bueno, hermanos, en el minuto 4 habían 200 personas bailando y les podía yo decir que las 200 eran mexicanos. Estaban zapateando, estaban y le hacían y le... Yo digo, son mexicanos en Milán. No me queda duda. No me queda duda. De verdad, hermano. Solo les faltó que pegara el carrito de los esquites y que pusieran papel picado y empezaran los cohetes. Y eran mexicanos. Pero ¿qué pasó? Que después ellos, manifestando ser mexicanos, venían los italianos así como que... Qué interesante. Qué interesante. Y al rato veía yo a italianos siguiendo el ritmo. Tú eres un discípulo de Dios. Manifiéstate allá afuera por lo que eres, para que otros que no conocen la obra de Jesucristo, la conozcan por ti. No es difícil, es complejo. Pero hermanos, ¿en qué momento vamos a hacer morir las obras de la carne? Tiene que llegar un momento. Y ese momento lo decide cada quien. Hay que hacerlo, hermanos. Sigamos. ¿Está interesante? Bueno, seguimos en el libro de Gálatas y vamos a entender esas obras que no debemos de hacer y las obras que sí debemos de hacer. Porque es también justo, hermanos, que nosotros sepamos, bueno, ya lo entendí, ahora dime qué es lo que tengo que hacer y qué no. Para poder entender cuáles son las obras que Dios acepta y cuáles son las obras que Dios rechaza, ¿no? Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 16 al 24, vamos a leer, hermanos. Y algunas Biblias, en cada porción de los capítulos y de los libros, tienen títulos en negro, subtítulos, y eso nos ayuda a darnos una guía para nosotros conocer qué es lo que va a tocar los siguientes versículos. Y aquí claramente dice, las obras de la carne y el fruto, o los hechos, o las obras del Espíritu.
Pero no está hablando, hermanos, del Espíritu. Está hablando de las obras que se producen en ti por tener el Espíritu Santo. Las obras que tú debes de buscar. Hermanos, es cierto, para las personas que todavía no conocen a Jesucristo, es complicado hacerlos, porque todavía andan en ignorancia. Pero nosotros debemos de ser como esos mexicanos de Milán, para mostrarles la diferencia y que ellos puedan tomar la decisión. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu, E mayúscula, Espíritu Santo, y no que satisfagáis los deseos de la carne. Y esta palabra de satisfagáis es satisfacer. O sea, es alimentar, darle, proveer, abrir, echar, incitar los deseos de la carne. O sea que aquí podemos entender que nosotros tenemos el poder de satisfacerla o no. Tenemos todos, hermanos, nuestras luchas internas. Todos tenemos luchas, pero se llama lucha. Tenemos que luchar. Tenemos que hacerlos. ¿Quién tiene hijos aquí que van a la primaria? ¿A qué horas es la entrada de la primaria? ¿A las 7 en punto? 7. Si tú llegas 7:10, ¿qué pasa con el niño? Está cerrada la reja. Digo, yo no he llegado a ese punto, pero se me cierra la reja. Y si yo me hinco en la iglesia y le digo, por favor, maestra, por favor, se lo suplico, ayer limpié toda mi casa, ayer estoy cansado, mi hijo está llorando, por favor, ábrame. ¿Le abren la puerta? No. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer como papá? Acción. Dale, hijo, pero es que quiero dormir. No vamos a satisfacer ese ahorita. Tenemos que luchar a eso, tenemos que morir a eso, porque si no, nos van a cerrar la reja. Y ya te cuidé toda la noche y yo necesito mis 11 horas de la mañana libre de ti. ¿Ven que sí hay una recompensa? Ajá, hay una recompensa, por supuesto. La vida en fe, hermanos, la vida práctica cristiana es y debe de ser idéntico. Todo lo que tenemos en el mundo, todos los parámetros que existen en el mundo, hermanos, vienen de la Biblia. Es Dios quien lo puso. Nadie tiene el conocimiento más grande o antes que Dios. Dios mismo dio todo para que nos estructuremos. Y cuando entra el niño a la escuela, hay doble recompensa. El espacio de mamá y el niño que va a jugar, y va a tener el recreo, y va a tener reposo, y va a tener deportes, y va a conversar con sus amiguitos. Lo mismo es aquí andar en la fe, hermanos. Andamos en obediencia, tenemos recompensa aquí en la tierra y estamos haciendo tesoros en los cielos. Es lo mismo, pero nosotros no lo pensamos. ¿Quién va a estar vivo mañana a las 6 de la mañana? Esperamos. Pero quien sí sabe es Dios. Y si yo no amanezco vivo y abro los ojos y estoy delante de mi Señor, gloria a Dios. Amén. Pero el Señor Jesucristo me va a ver, bienvenido, bienvenido. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus obras en la tierra? Hermanos, Él ya las conoce, pero es más sabroso decirlas. Esa paz de nosotros decir, Señor,
Yo hice esto, 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 y fallé en esto, esto, y ya lo sé. Yo ya sé que fallaste. También ya sé lo que hiciste. Pero Él busca que tengamos una conciencia, que nos unamos a lo que Él está haciendo. No por privilegio, por amor. Nosotros le amamos a Él, hermano, porque Él nos amó primero. Así debemos de estar en nuestros pensamientos. Tenemos que ir en esa posición delante de nuestro Señor. La forma de cómo vivimos revela lo que creemos. Si yo creo en la obra de Jesucristo, entonces voy a vivir conforme al Espíritu. Tenemos que hacerlo. Sigamos leyendo. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo, esos que participan en tales cosas no tienen al Espíritu Santo. Todavía están en la ira de Dios. Todavía no tienen su fe en Jesucristo. Y ahora Pablo hace la distinción de los que sí tienen al Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu, el grande Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Alguna vez han estado con un lugar, y lo voy a decir abiertamente, estaba yo en un súper, y siempre creo que doy este ejemplo porque es muy claro en mí, y la persona estaba haciendo su trabajo, yo tenía mucha prisa. Y ese día se me ocurrió ir al súper, y ese día se me ocurrió agarrar como 80 productos, y la persona se agarraba uno y hacía, pip, lo ponía. Agarraba otro y, pip, lo ponía. Y se acercaban agarraba uno y acercaban a preguntarle, ¿qué? Ah, sí, con fulanita, allá, nos vemos. Pip. Yo estaba rojo. Mi carne, si yo hubiera tenido ahí un arma de fuego, yo la hubiese usado. Esa es mi carne. Pero por otro lado, soy hijo de Dios. Mi espíritu decía templanza, que es dominio propio, amor. Y respiré
Y yo mismo le ayudaba a que pasaran las cosas. Y yo platicaba con ella, ¿y cómo estás? ¿No? Bien. Ah, bueno, hay mucho trabajo hoy, ¿verdad? Muchas personas, casi quincena, casi bien. ¿Tú? Y pasamos la compra. Y ella me dice, estoy nerviosa, es mi primer día de trabajo, me dice. Le agarré su mano y le dije, ponlo en manos de Dios y confía. Y seguramente, le dije, acércate, le dije, va a venir un estúpido y se va a molestar porque no haces rápido tu trabajo, le dije. Pero no le hagas caso. Ámalo, porque Dios te ama, le dije. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted también. Está en nosotros. En otras ocasiones, hermanos, no lo podemos hacer. Estallamos. Pero ahí viene entonces consecuencias. Porque Jesucristo dice, fallaste. Primera llamada. Lo vuelvo a hacer, fallaste. Segunda llamada. Pero a la tercera, hermanos, no sé si a ustedes, pero a mi mamá, que la amo con todo mi amor, ya ni siquiera me decía el número 3. Yo solo sentía ¡pah! Y yo dije, ¿qué me cayó? ¿De dónde salió? No sé ni dónde estaba mi mamá, pero ya estaba disciplinado. Y a tal grado, hermanos, que yo fue experta, porque nada más, y hacía, y nada más con esa mirada, yo ya dije, ya valí. Me va a ir en feria cuando llegue a mi casa. Y se cuadra uno. Dios es nuestro Padre Celestial, hermanos. Y Él ha dicho, yo no voy a dejar a ningún hijo mío sin disciplina. Pero si hoy nos acompañas esta mañana y no conoces a Jesucristo, no es tu Padre Dios. Y no tienes al Espíritu Santo. Y necesitas al Espíritu Santo para entrar al reino de los cielos. Ahora sí, hermanos, vamos a terminar. Y hice toda esta introducción para conocer qué es la fe y qué son las obras. Y van a ver cómo en automático y por el poder del Espíritu Santo que mora en ustedes, cuando leemos Santiago 2, que habla de las obras, es mucho más claro de entenderlo. Vamos a Santiago 2, por favor. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, y me voy a apurar porque con eso ya terminamos, ya corrí el tiempo, perdón. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Y dice, del 14 al 26, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también está comparando y va a reafirmar ahora. La fe, está hablando de la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras?
y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiere decir, hermanos, que Santiago les estaba diciendo, la fe, ¿tú tienes fe? Manifiéstala. ¿Tienes fe en Dios? ¿Dices que eres hijo de Dios? ¿Tú sabes que eres hijo de Dios? Manifiéstalo. Pero si estás haciendo lo contrario, entonces puede quedar en duda realmente quién eres. ¿Eres uno más del mundo? ¿O eres ser quien dice que tú eres? Eso es lo que Santiago les estaba diciendo. Hay que tener congruencia. No es lo que tú hagas, es lo que tú manifiestas que eres y quien dices ser. Entonces, hermanos, la salvación no se gana por lo que podamos hacer, es por la fe, pero la fe se manifiesta por las acciones que nosotros hacemos después de ello. Necesita este mundo más que nunca tener discípulos de Jesucristo, manifestándose ser discípulos de Jesucristo para aquellas personas que están buscando a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a orar para terminar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado, somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo.
Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.